Queremos darte gracias, primero que todo, porque nos quieres hablar. Y como tú siempre nos quieres hablar, verdad, justicia, mostrar a través de tu palabra misericordia, nos quieres dar sabiduría. Tenemos que agradecerte primero que todo por convicción, porque creemos que es así, porque tú nos quieres hablar, porque tú nos quieres instruir, tú quieres enseñarnos a vivir. Tú quieres enseñarnos a andar correctamente para que desde ya disfrutemos el reino de los cielos, que eternamente y con perfección vamos a ver ya cuando tú vuelvas por nosotros, Señor Jesucristo, porque tú volverás y volverás por tu iglesia. Volverás para limpiar la tierra, para que la tierra sea como antes de la caída de Adán y Eva, para que el cielo sea como fue en ese tiempo, Señor, cuando todo no estaba contaminado, no estaba deteriorado, cuando todo era bueno, muy bueno, y la creación, sobre la creación nos hará a nosotros buenos en gran manera, recuperaremos esa identidad de bueno en gran manera, cuando ya seamos libres de todo pecado, cuando seamos adoradores eternos, siempre contigo, Señor, y veremos, porque vamos a ver cómo fue todo antes del pecado. Y ahora después de muerto el pecado, muerta incluso la muerte en sí mismo y el Hades sean destruidos y todos los espíritus que dañaron esto, Satanás y todos sus demonios, sean también echados al lago del fuego. Entonces vamos a ver cómo era todo al principio. Debemos soñar contigo y con lo que harás, sí. De hecho, algo que tú me has dicho en oración, sueña, sigue soñando, pero no sueños ilusorios. Sueña con lo que yo voy a hacer. O sea, el sueño más que una fantasía debe ser un adelanto, y por eso, Espíritu Santo, quiero que nuestros sueños, más que ponernos fantasías de la carne, que nos muestres en estos sueños, estas visiones, en estas revelaciones, lo que será en lo eterno. Para, ¿por qué no?, disfrutarlo de antemano. Señor, yo te pido que nos lleve a disfrutar de antemano, porque cuando ya veremos lo que eternamente recibiremos, incluso las aflicciones del presente son mucho menos. Que estamos en un mundo donde todavía hay aflicciones, sí, pero todo esto pasará y eternamente ya no veremos ni aflicciones, ni angustias. Toda lágrima será enjugada, será secada por ti, Señor, y nos gozaremos, para siempre seremos felices contigo. Señor, gracias por esto que hoy nos quieres enseñar como un adelanto, cómo empezar a vivir el reino de los cielos y dónde lo vamos a vivir. Muéstranoslo hoy, en nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, amén. Muy bien, somos iglesia y eso es muy bueno, es muy importante, pero también debe ser muy comprendido. Y el título nos debe llevar a reexaminar o confirmar si estamos bien, afianzarnos en esta certeza. Si estamos mal, para corregirnos, debemos entonces creer en lo que el Señor nos ha dicho hoy. Vamos a Hebreos 10. Busquemos la carta a los Hebreos, capítulo 10. Para inmediatamente, mientras que vamos buscando Hebreos 10, consideremos cómo estamos viviendo conforme a este título de esta meditación de hoy. El título es: La iglesia tiene cuidado de sí misma. Así es. La iglesia tiene cuidado de sí misma. La iglesia se protege a sí misma. La iglesia vela por sí misma. Y la iglesia, ¿qué es? La reunión de todos los creyentes en Cristo Jesús, que unidos conforme al Salvador, entonces viven confiados en el Señor, viven creyéndole al Señor, viven obedeciendo al Señor y viven juntos, bien organizados, bien coordinados. Y cuando la iglesia está bien coordinada y tiene la visión para qué está, para salvar a otros también, se protege. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a salvar a otros si estamos nosotros deteriorados, destruidos, derrotados, reducidos o desunidos? La iglesia tiene cuidado de sí misma,
nos lleva a Hebreos 10, 24 y 25. Repito, Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, y dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cristo vendrá. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Cristo viene. ¿Cuándo? No lo sé. No sabemos, no podemos aspirar, podemos calcular, pero no lo sabemos. Pero entonces, ¿qué sabemos que debemos hacer? Bueno, mientras tanto, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Todo cuando Él venga será perfecto. Y entonces, ¿qué hacemos? Este mundo imperfecto, sufrido, este mundo agresivo, este mundo decadente, este mundo decepcionante. Bueno, cuidarnos, considerémonos unos a otros, estimulemos al amor, a las buenas obras, al estar bien, el conocer qué nos ocurre, qué nos depara, qué nos hace falta. Y esto implica también no dejar de congregarnos, más bien estar conectados, pero en una congregación donde no solamente hay una comunicación con el pastor, o como he escuchado erradamente, no, para tener una conexión directa con Dios y ya. Quien solamente se conecta con Dios y no con el cuerpo, no está conforme a lo que nos acaba de decir aquí Hebreos 10, 24. Considerémonos unos a otros, estimulémonos, preocupémonos, lloremos juntos, riamos juntos. Como la iglesia primitiva que vemos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, y esto es importantísimo para siempre estar revisando qué somos como cuerpo. Somos lo que se nos ha ocurrido, lo que hemos permitido que las costumbres del mundo nos conviertan, las tradiciones, o somos lo que Dios tiene en su corazón. Dice Hechos 2, 46 al 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vemos una comunión con el Señor, sí, alabando a Dios, por supuesto, orando, porque cuando oramos estamos hablando con Dios, cuando lo alabamos, cuando lo adoramos, pero también teniendo ese vínculo entre hermanos, perseverando unánimes cada día en el templo, estamos allí, estamos juntos, pero aquí vamos a ver algo muy interesante, compartiendo el pan con alegría, sí. Ahora, ¿porque siempre les iba bien? No es que siempre les iba bien. ¿Por qué estamos alegres? Porque nos va bien, pero también porque lo malo le pasamos la página. Pasamos la página y ¿saben qué? Lo hermoso del problema es ver la solución y a personas que luchan, que claman, que dan de más, porque lo que estamos viviendo sea pasado, página pasada. Y gracias a Dios por las alegrías que nos da, pero gracias a Dios también por las aflicciones que Él mismo proporciona o Él mismo permite para que nos apoyemos unos a otros, para que nos cuidemos, para que conforme a Colosenses, vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 3, haya algo abundantemente en nosotros, pero la abundancia implica que haya mucho, pero que también se tenga acceso a eso que abunda. Puede haber mucha agua en mi casa y yo me puedo morir de sed. Sí, por supuesto que sí. Puedo tener la cisterna llena de agua y morirme de sed, porque abunda el agua, pero yo no la tomo. Colosenses 3:16 nos habla de hacer abundantes en lo que tenemos y también en consumir eso. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Vamos a hacer un alto ahí. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en conocimiento, en la búsqueda, en la meditación, la comprensión, ¿verdad? Como la cisterna debe estar llena de agua. Pero aquí es donde tenemos que, así como el que tiene sed toma de esa cisterna, nosotros consumirla, compartirla.
Y por eso vuelvo a leer desde el principio, pero ahora el versículo completo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra del Señor, como el pan, el maná, desciende del cielo. Como Cristo mismo, como el maná, desciende y puso su pie en la tierra para enseñar, por medio de él, que las personas creyeran y fueran salvos. Creo en Cristo y soy salvo. Pero también para que lo que bien recibimos lo compartamos con otros. ¿Cuál fue el éxito? ¿O por qué la iglesia primitiva tuvo éxito? Porque recibió y compartió. Y la palabra recibida se esparció. Incluso después de la diáspora, de toda esta persecución que fue para acabar con la iglesia, se catapultó la iglesia porque todo esto que estaban viviendo situaciones se apoyaban unos a otros. Ellos estaban huyendo y no estaban huyendo felices, con una sonrisa de qué bueno que acabo de perder todo esto y he perdido hasta amigos y familiares por la persecución. Estaban pasando situaciones. ¿Y qué hacían en ese interín? Esa palabra que habían recibido la compartían enseñándose y exhortándose, alabando al Señor, celebrando con el Señor por medio de cantos, salmos, oraciones, también el contacto físico, el estar como en la iglesia primitiva, partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, sin soberbia. Más bien, ¿qué necesitas tú? Pero también, ¿qué necesito yo? Te lo muestro, porque hay situaciones que yo no puedo llevar, pero gracias a Dios que estamos unidos. Cuando la iglesia hace lo que hace, que es amarse unos a otros, confesando sus angustias, sus pesares, y esta iglesia, en medio de eso, ora, conociendo la condición de los demás, de unos y otros, Dios hace cosas extraordinarias. Vamos a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. 12. Que tengo que pronunciar bien, este micrófono no ayuda mucho. Versículo 5. En Hechos capítulo 12, versículo 5, vemos el resultado de una iglesia que estaba conectada a las necesidades de sus hermanos, de su pastor, de su gente, oraba y tenía efectos sobrenaturales. Hechos 12, versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sabemos que finalmente por esa oración incesante de la iglesia, Pedro sale de la cárcel de manera sobrenatural. No fue que le dieron un indulto, no fue que le pagaron la fianza. Sobrenaturalmente el Señor lo sacó de la cárcel, ni siquiera lo vieron. Lo hizo invisible ante las personas. Salió. Pero aquí vemos dos instancias, o más bien, aquí vemos claras dos situaciones que se conectan. La necesidad de Pedro, la preocupación de la iglesia. Y en medio de eso, el poder de la oración de una iglesia preocupada por la necesidad de Pedro. Dios usó esa conexión de la iglesia hacia él, pero motivada por horizontalmente la preocupación de Pedro, quien era su líder, su pastor, pero también no dejaba de ser un ser humano. Y lo vieron con dolor, con tristeza, se unieron en oración y Pedro es libre de la cárcel. Para que entonces nosotros estemos sirviéndonos unos a otros. Hablemos de servicio también en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 estamos, sobre todo en Juan 13, 14, estamos iniciando lo que fue la última cena, donde todo lo que el Señor hizo fue enseñar a ellos, prepararlos para hacer iglesia. En Juan 13, en adelante, todo lo que es, todos los capítulos, Juan 14, 16, 7, todo lo que vemos ahí es la preparación que el Señor hace para que la iglesia sea iglesia. ¿Y cómo lo hizo?
primero poniendo ejemplo. Dice Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Dicho de otra manera, no se congreguen solamente para escuchar, sino para poner en práctica esa palabra. El Señor nos ama. Él en la palabra nos dice que nos ama, que de tal manera envió a Jesús, o sea, de tal manera amó al mundo y envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un acto de amor. Y de tal manera Cristo amó también al mundo que obedeció indiscutiblemente, completamente al Padre para dar su vida por salvación de nosotros. Ahora, ese amor tenemos que brindar. Él lavó los pies de sus discípulos. Ahora tenemos que lavarnos los pies unos a otros. Tenemos que servirnos unos a otros. Y qué bueno que tenemos una iglesia que se cuida. Ahora, recuerden que hubo un detalle. Los discípulos no es que aceptaron gustosamente, no entendieron, no les pareció, o sea, les abrumó que el Señor Jesucristo le lavara los pies. ¿Será que eso es lo que también nos está pasando a nosotros? Que nos abruman, nos apena, nos abochorna, nos confunde, nos desconcierta, nos molesta, nos enreda que alguien cuide de nosotros, que alguien ore por nosotros, que alguien se entristezca por nosotros. El Señor no quiere eso. Él quiere que sirvamos, pero que también nos dejemos servir. El Señor no dijo, bueno, como a ti no te gusta que te laven los pies, bueno, tú no te preocupes, yo no te los voy a lavar. Es más, lávatelos tú o quédate con los pies así. El Señor los lavó. Independientemente de lo que ellos entendieran en el momento, le lavó los pies para que ellos también comprendieran que hay dos barreras en el servicio de la iglesia. A veces yo no quiero servir o a veces no quiero que me sirvan. No quiero servir porque hay muchas razones para no querer servir. Por negligencia, por pereza, por vergüenza, por orgullo, porque tal vez solamente quiero recibir y no dar. Pero también está el otro, por el otro lado, no recibo porque pienso que tengo que hacerlo yo solo. Tal vez me formaron, tienes que echar para adelante tú solo, tú no puedes mostrar debilidad. Tal vez me da vergüenza, tal vez no he entendido todavía que el Señor quiere que nos cuidemos unos a otros. Hay muchas razones y no para juzgar, para condenar, sino para examinar. Soy de los que quiere lavar los pies a otros. Si no, debo lavarlos. Debo servir a otros. Soy de los que admite de buena manera que me atienda. Si es así, sigamos así. Hablemos de la gente, mostremos nuestros pies sucios, mostremos nuestras necesidades. Pero si por el otro lado no quiero, debo corregirlo porque no es el querer de Cristo. Cristo, no lo dudo, y el Padre se entristecen, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, cuando no lavamos los pies a otros, cuando no servimos a otros, pero también cuando preferimos ocultar nuestros pies, cuando preferimos ocultar nuestros problemas, cuando preferimos quedarnos callados. Así que vámonos a Gálatas 6:10 para que vean cómo el Señor quiere que nos sirvamos unos a otros. Es más, que le sirvamos a la comunidad. Pero aquí hace una aclaración, un énfasis muy interesante. En Gálatas 6:10, miren esto, que debemos ser buenos con todos, sí, pero hay un énfasis. Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La familia de la fe es la iglesia. Cada vez que tengamos oportunidad, y por eso yo le digo, Señor, permíteme, déjame hacerlo, o sea, es posible que yo pueda hacer cosas para todos, pero no puedo desestimar mayormente a los de la familia de la fe. Pero los de la familia de la fe no pueden ir contra, o más bien, pero los de la familia de la fe a veces van en contra, y nosotros no podemos hacer esto, con el hecho de que nuestra propia iglesia nos tiene que hacer el bien. Más bien tenemos que reconocer que a veces callamos, que a veces nos da pena, que no queremos molestar. Y les digo eso porque si alguien ha sido así, soy yo.
en muchas ocasiones, por ideas erradas, no dejé que me ayudaran, me daba pena. Es más, antes de ser cristiano, le pongo un ejemplo. Una ocasión fui a un lugar y no tenía prácticamente para comer. Llegué con hambre. De noche a una casa a visitar a unas personas. Necesitaba 25 centavos para el pasaje. Y la persona tenía muchas monedas que las tenía ahí tiradas. Yo le podía pedir una. Y no se la pedí por esta idea de que yo no le puedo quitar a alguien. ¿Por qué le voy a quitar una moneda de 25 centavos? ¿Por qué? Ni siquiera con promesa de te la voy a pagar. Y me fui caminando un par de kilómetros más de un par de kilómetros más, porque no, en la noche, porque no me atrevía a pedir, porque no quería incomodar. Pues el Señor dice, incomódense, confiésense, muéstrense los pies, o sea, muestren sus necesidades. Porque, si bien es cierto, aquí vuelvo a enfatizar esto, el Señor quiere que ayudemos, hagamos bien a todos, pero dice, mayormente a los de la familia de la fe. Por eso la iglesia se protege a sí misma, cuida de sí misma cuando entiende esto. Ahora, no seamos los que no queramos ayudar, pero tampoco caigamos en el error de querer resolver por nosotros mismos o no molestar. Molestemos. Ahí el amor, recuerden que la molestia se prueba el amor. En la molestia se prueba el amor. En el tener que trasnocharse por el hijo enfermo, el caminar lejos y a veces bajo la lluvia por el medicamento, el partir el platito, que tengo hambre, pero voy a hacerme que tengo menos hambre porque mi prójimo tiene necesidad. Hagamos esto para que orando lo hagamos con el sentir de 1 Juan 4:7, cuando dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y todo aquel que ama, y por eso cuida, provee, lava pies, ora, llora con el prójimo, es nacido de Dios y conoce a Dios. De hecho, si que estamos guardando silencio, démosle la oportunidad a las personas que amen como Dios. Como una vez me dijo una persona cuando en medio de una necesidad, le que ocultaba mi necesidad, mi problema, me dijo, no me quites la bendición de ayudar. No seas así conmigo, no seas así conmigo. Tengo para ayudarte, no calles. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos has puesto una iglesia donde el mandato es cuidémonos unos a otros, lavemos los pies unos de otros, sirvamos unos a otros. Y líbranos de ser los que no quieren dar, pero también líbranos de ser los que no queremos recibir. Líbranos de contener nuestras manos para así no dar, o líbranos de contener y cerrar nuestros labios para que la gente no sepa y no recibir. La iglesia está para cuidarse a sí misma. Es más, y de hecho, en los momentos más difíciles, llegarán los tiempos donde más vamos a tener que apelar a tu protección, donde vamos a tener que estar más cerca de ti, pero también de tu iglesia, Señor, para guardar nuestras vidas, para fortalecernos, para no claudicar, para incluso si alguien está en peligro de apostasía, exhortarlo, para que siga creyendo en ti, para que no se pierda. Señor, gracias por esta palabra y sobre todas las cosas, gracias por recordarnos que tenemos una iglesia que está llamada a cuidarse a sí misma. Te bendecimos hoy y te damos gracias por lo que nos has enseñado en nombre de Cristo Jesús. Amén.